Romanos 7, versículo 7, dice, ¿tienen todos? Nosotros insistimos en que usted debe comprar una Biblia y traerla al culto. En físico debe tener su Biblia. La Biblia sí nos estimula el estudio porque podemos hacer anotaciones en las márgenes, anotar versículos, pasajes paralelos, en fin. Leemos entonces, versículos 7 del capítulo 7. ¿Qué pues diremos? Para entender ese qué pues diremos, tendríamos que leer lo que hay antes, ¿cierto? ¿Qué pues diremos a lo que ha venido diciendo? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno como justo y bueno, ¿no? Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Qué triste realidad, ¿no? Porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí el término es, pecado que mora en mí es la carne, ¿no? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, qué conclusión, ¿no? Miserable de mí, ¿quién librará este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo por Jesucristo ser nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Con la mente aquí es con el espíritu, el hombre interior. Más con la carne, ¿no? Sirvo al pecado, a la ley del pecado. Y es un pasaje supremamente difícil. Los comentaristas de la Biblia dicen que a ellos mismos les parece difícil este pasaje, pues mucho más a nosotros, hermanos. Algunos dicen que Pablo está hablando aquí del tiempo que pasó antes de conocer a Cristo. Otros dicen que Pablo está hablando aquí en un tiempo de posible carnalidad. Y otros dicen, no, él está hablando, desnudando su corazón, mostrando que tenía debilidades y que era tan humano como cualquiera de nosotros. Pues el pasaje habla de él.
las alusiones a él son varias, que más adelante las vamos a ver. El doctor Stephen David dice que por allá en la Edad Media hubo una clase social en Europa y en Grecia, y luego pasó a Estados Unidos, de los más pudientes, de los más ricos, de los que ostentaban la riqueza y el poder. Y esa clase social se llamó la aristocracia. Y la aristocracia es una palabra, la palabra aristocracia es una palabra griega compuesta por Aristo y Kratos. Y Aristo significa mejor y Kratos poder. Lo que ellos estaban diciendo, los mejores en el poder, los que tienen más dinero, más intelectualidad y más capacidad administrativa. Entonces las señoras de la aristocracia desarrollaron una predilección especial por las mascotas, por los perros, especialmente por los perros pequinés. Entonces compraban perros pequinés de raza muy costosos, y el perro cogió un valor enorme. Y las señoras que tenían ese perro y salían a la calle sabían que esas señoras eran de las señoras de la aristocracia, esposas de duques, de condes, de príncipes, de reyes, de varones, en fin, de esa clase, pues, que pues era única, ¿cierto? Y mandaban a hacer cuadros, pintaban cuadros porque no había más cámaras fotográficas, donde la señora aparecía con un vestido lujoso y en su falda un perro. Entonces a la señora la identificaban las señoras del perro, eran las señoras del perro en la falda, es decir, las señoras de la aristocracia. Esa es una señora de perro en la falda, es decir, una señora de la aristocracia. Y pronto pasó la costumbre a Estados Unidos, y los ricos de Estados Unidos, las ricas y ricos, tomaron el mismo ejemplo. Pero los que eran de clase media alta se sintieron discriminados, y entonces ya esas mujeres también empezaron a comprar perros pequinés y también a hacer cuadros y ponerlos en su sala con sus vestidos lujosos y su perrito en la falda. Entonces se confundían con las señoras de la aristocracia. Y de ahí surgió otro dicho para aquellas personas que aparentaban ser de la aristocracia pero no eran. Entonces en Estados Unidos el dicho tuvo otra connotación. Las señoras del perro en la falda se les dijo a aquellas personas que simulaban tener riqueza y poder, pero que en verdad no lo tenían. En cierta manera aparentaban. Hermano, el aparentar es propio de nosotros, ¿cierto? El impresionar es propio de nosotros y también de los cristianos, ¿cierto? Y yo recuerdo que cuando yo era joven, yo admiraba a mi pastor y siempre lo quise mucho, y de hecho aún lo quiero mucho. A mi pastor era un suizo que sabía como unos 4 idiomas, muy intelectual. Y en algún momento yo le quise impresionar. Nunca logré hacerlo, hermanos amados. Un día le dije, pastor, enséñame un poquito de inglés. Entonces mi pastor me dijo, mejor aprenda más español. Nunca le volví a decir nada sobre eso. Hermanos amados, Pablo no aparenta nada aquí. Pablo no esconde nada aquí. Pablo se presenta como él. Y por eso este pasaje es para mí muy edificante, porque todos nosotros nos vemos reflejados en él, en sus luchas, en sus debilidades, porque todos los pasamos, todos los tenemos. Yo voy a hacer algunas consideraciones del pasaje que leímos,
algunas consideraciones que me parecen interesantes. La primera está del versículo 7 al 9 y tiene que ver con la ley o con el mandamiento. El mandamiento evidencia en mí el pecado. Esa es la primera consideración. Según lo que dice el versículo 7 y 8, el mandamiento evidencia en mí el pecado. Dice, ¿qué pues la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Les voy a poner un ejemplo para que entendamos esto. Dice que yo conocí el pecado por el mandamiento. El mandamiento evidenció el pecado. Yo no sabía que tenía una tendencia natural al pecado. A eso se refiere pecado. Tener una tendencia natural innata a pecar, que todos la tenemos, ¿cierto? Pues yo no sabía que eso estaba en mí hasta que no se hizo un mandamiento, y mi rechazo al mandamiento y mi rebeldía al mandamiento evidenció mi pecado, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Suponga que una señora pone queso en la nevera y le da queso a sus hijos al desayuno. Y un día compra un queso de esos rojos holandeses ricos y lo pone en la nevera y dice, nadie puede comer este queso hasta que yo no les dé, hasta que yo no les diga cuándo o hasta que yo no les dé. Y los hijos le entra una curiosidad y se comen el queso. Y la señora se da cuenta que los hijos tienen una incapacidad para obedecer, ¿cierto? Que ellos son rebeldes a la ley que ella estableció, que no la respetaron. Así es la ley de Dios. Dios da leyes, ¿cierto? Y el incumplir esas leyes evidencia nuestra incapacidad de obedecer. Y eso se llama pecado. El mandamiento que Dios creó evidencia el pecado. Aquí también dice que el mandamiento produjo en mí codicia. Más bien, evidenció en mí la codicia, el mandamiento. ¿Ve? Por ejemplo, otra vez el ejemplo del queso. Ese mandamiento produjo que ese niño codiciara ese queso. Cuando Dios puso un mandamiento en el huerto, ¿cierto? El del árbol, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, produjo cierta codicia en Eva. Antes de que hubiera ese mandamiento no había evidencia de que había la codicia, pero la codicia estaba ahí. Había que mostrarle a Eva que había codicia. Entonces pone el mandamiento, ¿cierto? Y dice la Biblia claramente que ella codició el árbol. Lo tomó y lo comió. Así que el mandamiento evidencia la codicia, que es el pecado, ¿cierto? Aquí dice, yo no hubiera conocido la codicia si no hubiera un mandamiento. ¿Por qué será que cuando hay una ley se desarrolla en nosotros una curiosidad por quebrantarla, por lo que esa ley prohíbe? ¿Por qué será que hay como una predilección por lo prohibido? Y lo prohibido es lo que ha sido establecido con el mandamiento, hermanos amados. Pero también esos dos versículos dicen que sin el mandamiento el pecado está muerto. Y aquí les voy a poner otro ejemplo. Un señor que tenía un hotel allá al frente de la playa y el mar estaba ahí, puso un letrero en los balcones, los distintos pisos en los balcones del edificio. Y el letrero decía, prohibido pescar desde el balcón. Y entonces ellos se daban la traza de quebrantar el mandamiento y pescaban con anzuelo desde los balcones.
Los de los pisos de abajo se molestaban porque pues veían esos peces agarrados de los anzuelos, mojaban las ventanas, y era feo. No logró controlar a esas personas, ese señor, el dueño del hotel, con los letreros diciéndole que era prohibido pescar. Y alguien le dijo, ¿quiere quitarse este problema? Dijo, sí, quite el letrero. Quite el letrero. Nadie va a sentir curiosidad de pescar. Nadie se le va a ocurrir pescar siquiera. Nadie. Y que tú el letrero. Y se le acabó el problema, hermanos. Hermano, el pecado está muerto sin el mandamiento. No quiere decir que no exista. Claro. Repito que el mandamiento lo que quiere evidenciar es mi tendencia natural que yo no veo a la rebeldía y a la animadversión y rechazo por la ley. Segunda consideración, versículo 10 al 12. Y hallé que este mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ver sobremanera pecaminoso. Bien difícil eso, pero bueno. Aquí dice, pues dos cosas quiero resaltar. Primero dice que el mandamiento me engañó, ¿no? En el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado es, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El pecado me engañó. ¿Cómo le engañó el pecado? ¿O cómo nos engaña el pecado? ¿O cómo nos engaña la posibilidad de caer en pecado? De quebrantar una ley, de hacer algún acto pecaminoso. En primer lugar, nos engaña porque nos promete satisfacción. Claro, ¿cierto? Por ejemplo, un joven está ante la tentación de caer en fornicación con su novia. Está en esa tentación, en esa lucha. Una lucha que se pasa cuando uno es joven. Y le promete satisfacción, ¿cierto? Y de hecho la satisfacción puede ser una cosa muy comparada en relación a lo que viene después. Número 2, el pecado le engañó porque ofrece excusas, ¿cierto? No es que yo soy joven y es que no puedo controlar estas pasiones, es que no sé qué hacer, ¿no? Nosotros tenemos que tener una puerta de escape a las pasiones, y entonces es la fornicación, la puerta de escape o qué sé yo. Y las excusas, hermano, siempre nos engañan. Es que tengo que hacer eso por esto o por aquello, porque todos lo hacen, ¿no es cierto? ¿Recuerdan a Acán? Cuando ellos iban a tomar a Jericó, Josué dio un mandato, que era que ninguno podía tomar del botín, ¿verdad? ¿Y qué hizo Acán? Pues tomó un lingote de oro, tomó unas monedas de plata, tomó un manto babilónico y lo escondió debajo de su tienda, ¿no es cierto? Y el pecado le puede ofrecer satisfacción a él, diciéndole, pero es que vas a tener dinero. Es que mire, vienes por este desierto y no tienes nada. Vas a llegar a una tierra, no sabe qué te va a deparar el futuro. Es apropiarte de algo para el futuro, ¿cierto? Y le ofrece excusas porque podía decir, bueno, nadie se va a enterar.
Nadie lo va a saber. Voy a esconder esto como lo hizo debajo de la tienda y todos sanos, ¿verdad? Número 3, el pecado siempre ofrece una forma de escape. No va a pasar nada. Pero aquí dice que el pecado me mató. ¿Qué produjo? Me engañó y por él me mató. ¿Y qué produjo? La muerte, la muerte. Así que la niña o el jovencito que tiene fornicación con su novia y dice, bueno, nadie lo va a saber. De pronto la jovencita resulta embarazada. Y todo el drama de tener un hijo no planeado, de unos padres que no están preparados, ¿no es cierto? En un tiempo que no es, todo ese drama inmenso que produce eso. Eso es como la muerte. Amén. A Acán le produjo la muerte. ¿Sabía eso? Porque a él lo apedrearon, porque en Israel existía la pena de muerte, porque el que quebrantaba un mandamiento se sometía a la pena de muerte. En él produjo la muerte. Número 3, la tercera consideración. Existe, y escuchen bien, y todos lo sabemos, existe una guerra real entre dos leyes. Una es la ley, dice aquí, de la carne y otra es la ley del espíritu. Existen esas leyes. Versículo 23 del capítulo 7 dice, pero yo veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente es la ley del espíritu, la ley interior que ama a Dios. Veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo físico, porque ahí es donde somos tentados, ¿cierto? Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. La ley de la carne está en mis miembros, ¿cierto? Me lleva cautivo al pecado, el pecado que está en mis miembros. Dice aquí. El versículo 23 dice que hay la ley del espíritu, o la ley de la mente, o la ley de la carne. Hay dos leyes, ¿cierto? Pero en el creyente, solamente en el creyente hay estas dos leyes. En el inconverso no, en el que no conoce a Cristo solo hay la ley de la carne. Por eso él peca y peca y no sale de ahí. Amén. Y de esa condición no cambia, ¿verdad? El creyente tiene la ley del espíritu y también tiene la ley del pecado, porque también él tiene la capacidad de pecar. Pero su condición es distinta, hermano. La ley del espíritu, mire que es exclusiva para los creyentes. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. En el creyente el espíritu de Dios mora en él, ¿verdad? No solamente lo dice aquí, son varios pasajes. Dice, y si alguno no tiene el espíritu de Dios, no es de él. Ahora mire, capítulo 14 del libro de Juan. El versículo 16. Dice así. 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Tan claro. Porque no le ve, porque el mundo solo recibe lo que ve. Es un mundo físico, material, no espiritual, ¿no es cierto? Ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Así que nosotros tenemos la ley del Espíritu. En el versículo 22
Dice, porque según el hombre interior, o sea, la ley del Espíritu, me deleito en la ley de Dios. Y aquí, hermano, la ley interior o la ley de la mente o la ley del Espíritu tiene que ver con nuestro amor por el Señor, por su palabra, por las cosas de Dios. Y en eso nos deleitamos. Amén. Y es gozo para nosotros. Y no necesitamos otro tipo de distracción y de deleite que nos pueda dar el amar al Señor y el camino del Señor. Hermano amado, el mundo no se deleita en Dios. Esta mañana, como a las 2 de la mañana, yo escuchaba música por ahí, hay como una discoteca por allá. Y yo pensaba, qué desperdicio de tiempo. Brincando allá en una discoteca y tomando. ¿Y qué gracia tiene eso? Yo entiendo, yo por lo menos, yo no entiendo cómo uno pueda disfrutar eso. Yo no entiendo cómo una persona pueda disfrutar toda una noche tomando aguardiente y decir que eso es lo máximo. No sé, no entiendo. Hermano, prefiero dormir mi noche, hermano. Me parece estúpido eso, ¿no le parece? La Biblia dice que el creyente tiene la ley interior y en ella se deleita en Dios. Pero también hay otra ley, la ley del pecado, como dice el 23, porque yo veo otra ley en mis miembros. Si es una realidad que se revela contra la ley de mi mente, es decir, que está en pelea, ¿no es cierto? Y dice aquí que esta ley, en primer lugar, está en mis miembros. ¿Se acuerda que Romanos en capítulo 6 dice, no presentéis vuestros miembros al pecado, nuestro cuerpo al pecado? No lo expongamos, no exponga sus ojos a la pornografía, no preste sus miembros al pecado, ¿no es cierto? Y luego dice que me lleva cautivo, el versículo 23, dice, esta ley de mi mente, dice, que la ley, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, la ley del pecado, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, me esclaviza. Y ahí tenemos personas esclavizadas por el pecado. En una práctica recurrente, pecaminosa, terrible. Y nosotros teníamos un vecino aquí al frente que desde el viernes en la tarde empezaba a tomaba el viernes en la noche, el sábado en el día, el sábado en la noche, el domingo en el día y el domingo en la noche. Y se iba a trabajar, no sé cómo trabajaba. Se sentaba afuera y con algunos 2, 3 amigos y con música y tome, día y noche, tome. La señora cocina, le sirve y él. Es una esclavitud. Está esclavo al pecado. Si no tiene nada porque se ha gastado toda la plata en su vicio de esclavitud. ¿No le parece, hermanos? ¿No le parece? Aquí vino un señor. Vino una señora a pedirme consejo y me dijo, estoy asustada porque mi esposo todo lo juega. Y ahora empezó a vender las cosas y a jugarlas. Y el argumento que él sostiene es, algún día me voy a ganar algo. Y yo estoy a punto de divorciarme, pastor, de él, porque no puedo seguir con él. Lo voy a dejar. Esclavo. Es la ley del pecado. Esclaviza al que no es cristiano. Aunque el cristiano tenga la ley, esa ley en sí, no lo esclaviza más adelante, porque no es práctica recurrente del creyente el pecado. Aquí hay una lucha, aquí no podemos, y Pablo no niega que esa guerra
es una guerra de todos. Por ejemplo, el versículo 15, y aquí es donde yo digo que Pablo se muestra como es, porque él se presenta el pasaje a título personal. En primera persona dice, porque sabemos que la ley espiritual, versículo 14, es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Cierto? Soy carnal, vendido al pecado. 15, porque lo que yo hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y si no, otra vez, versículo 15, de manera que yo, en fin, y todos esos versículos están hablando de él, hermano. Y yo me puse a pensar, bueno, Pablo tiene problemas con el pecado. ¿Cuál es el problema de Pablo? ¿Cuál es? Todos tenemos debilidades y algunos tenemos unas debilidades en unas áreas y en las otras no. Y ahí estamos, no cayendo en el pecado de esa debilidad, no cayendo, sino luchando contra esas debilidades. Y tenemos agentes que nos ayudan. Y entonces yo entendí que Pablo sí tenía una lucha y sí tenía una debilidad. Mire, segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 7. Estamos hablando del gran apóstol. Segunda a los Corintios 12, 7. Dice así. ¿Sí es ahí? Sí. Dice, ¿están conmigo? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Pablo está diciendo que él se exaltaba. O sea, pues tenía la tendencia al orgullo. Y no eso, sino desmedidamente. Oye, hermanos, pues el orgullo es uno de los pecados horribles. Yo no voy a decir que él tuviera orgullo. Él dice que es difícil decir cosas de Pablo. Versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase medidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Un mensajero de Satanás aquí, los comentaristas no saben qué sería. Sí saben que es algo proveniente de Satanás que Dios usó para mantener humilde al apóstol. Esto que él tenía en su cuerpo era algo que lo mantenía humilde, porque él tenía cierta tendencia, ¿no es cierto?, a exaltarse, al orgullo, porque pues él era el apóstol famoso. ¿Usted se puede imaginar esto? Que Pablo llega a Éfeso, y ya está sentado Pablo, y todo, llegó Pablo, pues lo estaban esperando, y Timoteo está pastoreando, y Timoteo se para al frente en el púlpito y dice, hermanos, demos un aplauso porque el apóstol Pablo está aquí con nosotros, y todos aplauden, ¿no? Al final le pueden pedir los autógrafos, por favor, si quieren. Bueno, eso no pasa, no puede pasar en los predicadores. Y es que estamos hablando del más grande misionero que hasta ahora ha habido y jamás lo habrá. Porque eso es cierto, un misionero como él. Ese es Pablo. En algunas iglesias le ponen la silla aquí adelante. El predicador invitado, ¿no? Y si es famoso, pues, ¿cierto? Fundador de la iglesia, de esta iglesia de Éfeso, de Tesalónica, de Pérgamo, de Filipos, de Corinto, en fin, las fundó todas. Él es el que está aquí. Escritor de 14 cartas.
depositario de las más grandes revelaciones. Ese hombre, como lo ven ahí, fue al cielo y tuvo unas revelaciones. Pues dígame, ¿quién es Pablo? Y hermanos, la fama nos hace daño. La fama es dañina, la fama corroe de alguna manera. Por íntegra que sea la persona, la fama la corrompe. Hay un profesor, doctor, profesor de un seminario bíblico famoso, olvidé su nombre, no olvidé anotarlo. Él le decía a los estudiantes que iban a ser futuros predicadores que cuando terminaran su predicación no salieran a la puerta, para que la gente nos dijera: qué bonita predicación, qué bueno predicas, qué bien predicas. Decía él, los 5 minutos después de la predicación lo pueden llamar el tiempo de glorificar al gusano. Es el tiempo de glorificar al gusano, mi hermano. Y queridos hermanos, usted y yo tenemos esa lucha, ¿o no? El pecado está a la puerta, está allí nomás. Tan fácil que es pecar. Hay una condición, una habilidad innata, una condición innata para el pecar. Yo le encomendé a una hermana de Lérida el que aprendiera un himno de esos. Se lo mandé al WhatsApp para que lo estudiara y lo cantara ella, lo dijera a ella. Porque ella es la que más bonito canta. Y hay una jovencita muy fiel, muy buena jovencita en la iglesia, que ella canta, pero canta duro, pero muy desafinado. Entonces cuando ella canta así duro que nos gana a todos y nosotros nos perdemos, y no, eso se oye como un aguacero, ¿no? Entonces yo le dije a la hermana: hermana, ¿aprendió el himno para que usted lo cante? Ay, pastor, no. O ponemos a tal hermana a cantarlo, dije yo. Entonces ella se rió y yo me reí. Nunca habíamos hablado de eso, pero ella entendió. Y después de que yo dije eso, ya pequé. ¿O no? Ya pequé. Si alguien va y le dice a Nayibe: ay, ya pequé. Si alguien va y le dice a ella: mire, el pastor está diciendo que usted canta feo, usted canta mal. Y el que le da la información, usted sabe que usted canta mal, que usted debería cantar pasito, que usted... Ya pequé. Hermanos, es tan fácil pecar. Sí, es una lucha diaria para poder contenernos y ser prudentes en lo que hacemos y decimos. ¿No le parece, hermanos? Número 4. ¿Quién gana la guerra? ¿La carne o el espíritu? ¿Quieres saber quién gana la guerra? Sí. Bien. Hermanos, mire, aquí en el capítulo 8 hay una pequeña guía de cómo ganar la guerra. En primer lugar, para ganar esta guerra debe estar en Cristo Jesús. Cristo en él. Es decir, haber entregado su vida a Cristo. Si no, va a ser un perdedor patológico. No va a poder luchar contra sus pasiones ni nada. Hay que entregar su vida a Cristo. Mire lo que dice versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne. Lo derrotó. ¿En cuál carne? En mi carne. Al someterme a Cristo, ¿cierto? Mi carne es sometida a Cristo. Mi carne es sometida a la ley de Dios. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto. ¿Muerto a qué? Al pecado. A causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nita, si usted va a luchar contra vicios y cosas y no ha recibido a Cristo y no se ha convertido en Cristo, délo por hecho que es un perdedor. Necesita recibir a Cristo, necesita tener a Cristo en su corazón para tener éxito en la vida de santidad. Ahora, pase conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4. Yo leo, porque el tiempo se me está acabando. Leo. Pues Cristo, habiendo padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pues en la vida de él, ¿no es cierto? Terminó con el pecado. Bueno, él no tenía pecado. Número 2, ¿qué más debemos hacer? Andar en el Espíritu, dice el versículo 1. Versículo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que andan no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carne no nos puede vencer, las pasiones y el pecado no nos pueden vencer si andamos según el Espíritu. ¿Cómo anda uno según el Espíritu? En primer lugar debe tener el Espíritu morando en su corazón. Eso es lo primero, ¿no? Versículo 9, mire. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Para poder andar en el Espíritu tenemos que tener el Espíritu en nosotros, mora en nosotros. Cuando uno se convierte a Cristo de corazón y se arrepiente, recibe el Espíritu Santo. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para vencer el pecado. Andar en el Espíritu requiere entonces haber recibido el Espíritu Santo. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Tan claro, hermanos. Amén. Mi hermano, su problema de comportamiento, de conducta, sus procesos incorruptos y, en fin, deshonestos y toda esa práctica mundana, pues, se soluciona si usted tiene a Cristo en el corazón y anda en el Espíritu. Número 3, andar en el Espíritu es vivir bajo la influencia de Él. Por eso en Efesios dice, no se emborrachen con vino, emborráchense con el Espíritu. Lo que quiere decir es, si se emborrachan con vino, van a estar bajo la influencia del vino. ¿Y qué sucede con el borracho? ¿Cómo es el borracho? El que está influenciado por el vino, ¿cómo es? A veces habla, a veces no se diga. No se dejen influenciar por el vicio. Déjense influenciar por el Espíritu. ¿Y qué quiere decir dejarse influenciar por el Espíritu? Bueno, ser sensible a su voz. Aquí está su voz. Aquí está lo que el Señor quiere que hagamos. Y luego dice, en tercer lugar, para ganar esa guerra debemos vivir en el Espíritu, que es casi parecido. O es parecido, o es casi lo mismo. El versículo 9 dice eso, que debemos vivir. Eso quiere decir que tengamos una vida modelada por el Espíritu o por lo que dice el Espíritu en su palabra. La Biblia dice en Romanos 12, no vivan según los modelos del mundo. No vivan según eso. Según los ejemplos de los mundanos, no vivan según los modelos. Vivan según, ¿cierto? El modelo del Espíritu o el modelo de la Biblia, según lo que la Biblia dice. ¿A usted le gusta cómo viven los que no conocen al Señor? Esa es su forma de vida, no conocen otra. Así viven porque no conocen otra. Usted conoce otra.
¿No es cierto? Porque aquí está escrita cómo tiene que vivir, qué tiene que dejar. ¿Quiere ver? ¿Quiere ver? ¿Quiere ver qué dice la Biblia, cómo tiene que vivir? Pues eso será tema de otra predicación, porque pues, por ejemplo, cómo debe vivir en la casa, en el hogar. Quítese vosotros toda gritería, a los esposos toda ira, toda amargura, todo enojo, toda maledicencia. Estar maldiciendo y peleando en la casa, gritándose. Quítese eso de ustedes, no vivan así. Eso dice la Biblia. Pues así vive el que no conoce a Cristo. Y cuánta información hay en la Biblia de cómo tenemos que vivir, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a